Fue llamado el hombre más sabio de la historia, pero también el más rico. Un rey capaz de resolver casos imposibles, de impresionar a gobernantes del mundo entero y rodeado por leyendas que hasta hoy nadie ha podido explicar. Pero, al final, lo perdió todo. Esta es la verdadera historia de Salomón. En los próximos minutos, usted va a descubrir cómo Salomón pasó de simple heredero a convertirse en un gobernante legendario, dueño de una fortuna que haría que los multimillonarios modernos parecieran pobres, protagonista del juicio más inteligente de la humanidad, envuelto en misterios que atraviesan milenios y al mismo tiempo responsable de su propia caída. El aire en Jerusalén era denso, cargado con el olor a incienso y el dolor inconfundible de la sucesión. El gran rey David, el pastor convertido en guerrero y poeta, había cerrado sus ojos, y sobre los hombros estrechos de su hijo Salomón caía ahora el peso de una nación recién unificada pero frágil. Salomón no era un guerrero fogueado como su padre. Era joven, inexperto en las artes de la guerra y quizá demasiado reflexivo para un trono que exigía acción y puño de hierro. Imaginen la escena. Un joven asustado, rodeado de consejeros ancianos, generales ambiciosos y un pueblo de millones de personas mirando fijamente, esperando que el nuevo líder fuese al menos una sombra del gigante que lo precedió. La magnitud de la tarea era abrumadora. David había dejado un legado de fidelidad y conquista, un pacto irrompible con el Dios de Israel, pero también había dejado cicatrices de luchas internas, traiciones familiares y la constante amenaza de las naciones vecinas. Salomón se encontró de pronto como el centro de un torbellino político y espiritual, donde la estabilidad de 12 tribus dependía de cada decisión que tomara. Él mismo, con una humildad que más tarde abandonaría, reconoció su propia insuficiencia. No es simplemente el miedo a fallar en un negocio o en una carrera profesional. Era el terror de fallar a una teocracia, de deshonrar el nombre de Dios ante las naciones y de hundir el sueño de su padre en el caos. Esta era la carga emocional, el nudo en el estómago, que acompañaba a Salomón mientras se sentaba por primera vez en el trono de marfil y oro. La corona no se sentía como un adorno de poder, sino como un yugo de hierro. La noche profunda caía sobre la ciudad de Gabaón, y la inmensidad del cielo estrellado parecía reflejar el vacío en el alma de Salomón. Él había subido allí, no para una fiesta o una celebración de su coronación, sino para un acto solemne de profunda devoción y súplica. Había ofrecido 1000 holocaustos, un acto de fe y sacrificio tan grande que eclipsaba cualquier rito anterior. Él no estaba tratando de manipular a Dios, sino de mostrar la seriedad de su desesperación y su dependencia. Arrodillado ante el altar, probablemente exhausto por la ceremonia y por el peso mental de los primeros días de reinado, Salomón durmió. Y fue en esa noche de vulnerabilidad, en la frontera entre la vigilia y el sueño, que ocurrió el encuentro que cambiaría no solo su vida, sino la trayectoria entera de Israel. Dios se le apareció en un sueño. Piensen en la sensación de estar en presencia de lo absoluto, de la fuente de toda la existencia, que se inclina y le dice al joven rey: «Pide lo que quieras que yo te dé». Esta era una carta blanca divina, una promesa abierta que desafiaba toda la lógica terrenal. Podría haber pedido longevidad,
Podría haber solicitado que sus enemigos fuesen aplastados sin piedad. Podría haber exigido riquezas y ejércitos invencibles. Podría haber pedido cualquier cosa que satisficiera su ego o asegurara su vida. Pero la respuesta de Salomón, esa primera manifestación de su verdadero carácter, es lo que lo define y lo eleva a la categoría de leyenda. Es en este punto, justo antes de que pida, que el camino se bifurca para siempre entre la sabiduría y el desastre. Ahora, si esta historia de un joven rey abrumado por una responsabilidad imposible toca una cuerda en su propia vida, si usted se siente a veces insuficiente para las tareas que le han sido encomendadas, lo invito a unirse a esta comunidad. Pulse el botón de me gusta y suscríbase al canal. Queremos que la sabiduría de esta narrativa le acompañe en su jornada. La respuesta de Salomón a la oferta de Dios fue la más inesperada. Él no pidió la vida de sus enemigos. No pidió el poder absoluto ni la conquista universal. En lugar de eso, Salomón se refirió a su propia juventud y a la magnitud del pueblo que tenía que pastorear. Reconoció que Israel era un pueblo grande, numeroso, que no podía ser gobernado por alguien que solo confiaba en su propia fuerza. Su petición fue singular, enfocada y completamente desinteresada, al menos en la superficie. Dame, pues, corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Lo que Salomón buscó fue la capacidad operativa para servir, la sabiduría práctica, la habilidad para tomar decisiones justas, para distinguir la verdad de la mentira, la justicia de la injusticia. Él buscó el discernimiento, la perspicacia moral e intelectual que va más allá del simple conocimiento acumulado. Él no quería ser el más sabio en teoría, quería ser el más justo en la práctica. Esta humildad inicial es la clave. Dios no solo se complació con su respuesta, sino que se maravilló. La razón del agrado divino no fue solo que Salomón no pidiera bienes materiales, sino que su deseo supremo estuviera centrado en el bienestar del pueblo y la gloria de Dios. Su deseo era funcional, para el servicio, y eso le valió la bendición más grande de la historia. La respuesta de Dios a esa súplica nocturna en Gabaón fue la confirmación de un pacto trascendental y la promesa de un poder que nadie más en la historia conocería. El Señor le dijo, por cuanto has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que pediste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí que hago conforme a tus palabras. Y aquí viene la promesa que sella el destino de Salomón, fusionando lo espiritual con lo terrenal de una manera que solo Dios puede hacer. Dios le dio lo que pidió, una sabiduría y un corazón entendido sin igual, que no tendría predecesor ni sucesor en toda la historia de la humanidad. Pero la generosidad de Dios fue más allá del pedido expreso. Él añadió, como un regalo extra, aquello que Salomón había renunciado a pedir, riquezas y gloria. Y aún te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que no haya entre los reyes otro como tú en todos tus días. Esta fue una doble bendición, un testimonio de que cuando el corazón se alinea con el propósito de Dios, los bienes terrenales son añadidos como una consecuencia natural,
como un desbordamiento del favor divino. Pero esta promesa venía con una advertencia implícita y crítica. La retención de todo dependía de la obediencia continua, de andar en los estatutos de Dios, tal como lo había hecho su padre David. La sabiduría era un don, no un derecho adquirido. La riqueza era una bendición condicionada, no una posesión inalienable. Salomón recibió la mejor dote imaginable, el discernimiento para gobernar y la abundancia para financiar ese gobierno con esplendor. Era el comienzo de la edad de oro de Israel, y todo se basaba en una simple elección de prioridades. Al despertar de aquel sueño, Salomón sintió el cambio. No fue una transformación física, sino una claridad mental y una paz interior abrumadoras. Había regresado a Jerusalén, se había postrado de nuevo ante el arca del pacto, confirmando su compromiso, y se preparaba para enfrentar los desafíos prácticos del reino. El don de la sabiduría no era una sensación mística, sino una capacidad operativa inmediata para resolver problemas. Este discernimiento superior, esta habilidad para penetrar la fachada de las situaciones y llegar al núcleo de la verdad, pronto sería puesto a prueba ante todo Israel y las naciones vecinas. Este es el momento en que Salomón deja de ser simplemente el hijo de David para convertirse en una entidad propia, el rey sabio. Su reputación se construiría no sobre las batallas que ganó, sino sobre la justicia que impartió. La gente no lo temería por su fuerza militar, sino que lo respetaría por la agudeza de su mente. Los cronistas bíblicos relatan que Dios le dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. La magnitud de su intelecto era tal que era capaz de comprender desde la botánica hasta la zoología, desde la filosofía hasta la poesía. Su mente era un archivo vivo, capaz de procesar información, establecer conexiones y emitir juicios con una velocidad y precisión aterradoras. Pero el evento que realmente cimentó su fama, el que confirmó públicamente el don recibido en Gabaón, estaba a punto de ocurrir. Sería un drama doméstico, una tragedia íntima, que le daría a Salomón la oportunidad de demostrar, con una sentencia de vida o muerte, que la sabiduría de Dios había descendido sobre el trono de Israel. Este sería el punto de no retorno para su leyenda. Dos mujeres, ambas prostitutas, se presentaron ante el joven rey Salomón. La historia que traían consigo era un laberinto de dolor, mentiras y desesperación. El tipo de caso que ningún tribunal humano podría resolver sin la intervención de la verdad absoluta. Ambas vivían en la misma casa y ambas habían dado a luz con apenas 3 días de diferencia. La tragedia golpeó a una de ellas cuando su hijo murió asfixiado durante la noche, porque ella se había acostado sobre él mientras dormía. Pero en lugar de enfrentar su dolor, esta mujer tomó una decisión monstruosa. Se levantó en la medianoche, intercambió a los bebés y colocó a su hijo muerto junto a la otra mujer, tomando para sí al niño vivo. Cuando la madre genuina despertó para amamantar a su hijo, se dio cuenta de que el bebé estaba muerto. Sin embargo, al examinarlo bajo la luz de la mañana, su corazón de madre le gritó la verdad. Ese no era su hijo. Confrontó a la otra mujer, quien negó rotundamente el intercambio, jurando que el niño vivo era suyo. No había testigos, no había ADN, solo 2 historias contradictorias, 2 gritos de propiedad sobre una vida preciosa. La sala del trono estaba silenciosa.
extensa. Este caso no era solo una disputa legal, sino un desafío directo a la sabiduría prometida a Salomón. Si él fallaba, si era engañado por las lágrimas o los juramentos falsos, su reinado comenzaría con una mancha de injusticia, y el regalo de Gabaón se disolvería en escepticismo. Toda la nación esperaba ver si el hijo de David era digno de la promesa divina. Salomón escuchó pacientemente los argumentos, observando no solo las palabras, sino el lenguaje corporal, la intensidad de la desesperación y la furia de cada mujer. Percibió la verdad enterrada bajo las capas de miedo y engaño. La ley de Moisés no ofrecía una solución clara para este tipo de falsedad sin evidencia. Necesitaba ir más allá de la ley, penetrar la mente y el corazón de las mujeres. Fue entonces cuando el rey, con una calma que debió haber sido escalofriante, pronunció su sentencia aparentemente absurda, que en realidad era una prueba de fuego para la verdad. Ordenó: «Traedme una espada». La sala debió haber quedado en silencio absoluto, el metal frío del arma reflejando la luz del sol. Luego el rey dijo: «Partid por medio al niño vivo, y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra». El horror se apoderó de todos los presentes. Era una solución drástica, cruel, una negación total de la vida que pretendía preservar. Pero el genio de Salomón residía precisamente en su comprensión de la naturaleza humana, especialmente del amor materno verdadero. Él sabía que la madre falsa estaría dispuesta a aceptar la división del niño si eso significaba que la otra tampoco lo tendría. Su motivación era la envidia y la posesión, pero la madre real, cuya alma estaba atada a la vida de su hijo, reaccionaría con piedad sacrificial. La reacción fue inmediata y reveladora. La mujer que mentía, consumida por el rencor, dijo: «Ni para mí, ni para ti. Partidlo». Ella prefirió la muerte del niño antes que ver a su rival poseerlo. Pero la mujer verdadera, aquella cuyo vientre había llevado al niño y cuyo corazón estaba desgarrado por el amor puro, gritó con una agonía audible: «Ah, Señor mío, dad a ésta el niño vivo, y no lo matéis». Su amor fue más fuerte que su derecho a la posesión. Ella estaba dispuesta a renunciar a su hijo, a entregarlo a otra, solo para que el niño pudiera vivir. El sacrificio era la prueba irrefutable. Salomón sonrió levemente. El velo se había levantado, la verdad había emergido de la oscuridad. La sabiduría había triunfado. El rey dio su veredicto final, lleno de autoridad mansa. «Dadle a ésta el niño vivo, y no lo matéis. Ella es su madre». La noticia de este juicio, tan simple y tan profundo, se extendió como un incendio forestal por todo Israel. La gente comprendió que la sabiduría de Dios estaba realmente en el rey para hacer justicia. Esto no era un truco de magia, sino discernimiento divino aplicado a la vida real. Este acto consolidó la autoridad de Salomón no por miedo, sino por respeto. Este juicio, junto con sus proverbios, sus escritos sobre la naturaleza y sus miles de canciones, confirmaron el pilar uno de su vida, la sabiduría, el don que lo haría más poderoso que 1000 ejércitos. Con su autoridad moral firmemente establecida, Salomón pudo dedicar sus energías a la segunda gran fase de su vida, la construcción del templo y con ello la explosión de riqueza y poder. El templo no era solo un edificio, era el punto focal de la identidad de Israel,
el lugar físico donde la promesa de Dios a David y a su pueblo se materializaría. Salomón empleó los siguientes 7 años de su reinado en esta tarea monumental, y las proporciones de la construcción son casi incomprensibles. Las piedras, transportadas desde canteras lejanas, fueron talladas y ajustadas con tanta precisión que la Biblia relata que en el lugar de la construcción no se oía martillo ni hacha ni ningún instrumento de hierro, pues todo venía perfectamente preparado. La ingeniería y la logística requeridas para mover esos recursos y gestionar un ejército de obreros, canteros y artesanos, incluyendo a los fenicios expertos traídos de Tiro, demandaron la máxima aplicación de la sabiduría de Salomón. Pero la verdadera gloria estaba dentro. El interior del templo fue recubierto completamente de oro puro, desde el piso hasta el techo, transformando la estructura en un reflejo literal de la gloria divina. Las puertas del lugar santísimo, los utensilios, el altar, todo brillaba con un resplandor que anunciaba la majestad de Dios y la prosperidad de su rey. Este proyecto faraónico drenó la plata, pero atrajo el oro, y mucho más importante, demostró al mundo que Israel era una potencia espiritual y económica. La consagración fue el clímax. La presencia de Dios llenó el templo con una nube, y Salomón oró una oración profética pidiendo que esa casa fuera un lugar de súplica y perdón para Israel y para los extranjeros. Comenta: yo tengo sed de sabiduría para construir mi futuro, si usted cree en el poder del discernimiento. La sabiduría, como había prometido Dios, trajo la riqueza, y fue una riqueza de proporciones mitológicas. Salomón implementó una red de comercio internacional que convirtió a Jerusalén en el centro de todas las rutas de tránsito terrestre y marítimo. Él controlaba la ruta terrestre de los caballos y los carros que venían de Egipto, cobrando tributo por cada uno que pasaba. Pero la verdadera fuente de la leyenda de su tesoro vino por mar, a través de flotas navales construidas en Esión-Geber, en el Mar Rojo, que navegaban a lugares enigmáticos como Ofir. Nadie sabe con certeza dónde estaba Ofir, pero su nombre se convirtió en sinónimo de riqueza incalculable. La Biblia detalla el cargamento de estas flotas que regresaban cada 3 años, trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Para contextualizar el impacto de su fortuna, la Escritura registra un número que desafía la imaginación. Salomón recibía 666 talentos de oro al año. Un talento bíblico es una unidad de peso que equivale a aproximadamente 34 kilogramos. Esto significa que Salomón recolectaba anualmente alrededor de 23 toneladas de oro. Imaginen 23.000 kilogramos de oro puro, llegando a Jerusalén cada 12 meses. Además de los tributos de todos los reyes vasallos y los ingresos del comercio de especias y mercaderías. Esto no es solo riqueza, es un monopolio global de metales preciosos. La riqueza se volvió tan abrumadora que ocurrió un fenómeno económico sin precedentes y que resume perfectamente el pilar 2 de su poder. La plata, en los días de Salomón, no era estimada en nada. Se convirtió en algo tan común en Jerusalén como las piedras del camino. Él hizo de la plata un material de construcción, algo insignificante. Salomón bebía en vasos de oro, sus escudos eran de oro batido
y su trono, el trono de marfil, estaba revestido con láminas de oro puro. Este trono era una maravilla de la ingeniería y la escultura, con 6 escalones y 12 leones de oro flanqueando sus costados, cada uno mirando con la fiereza del dominio mundial que Israel había alcanzado. Salomón se había convertido en el monarca más rico y poderoso de la tierra. El eco de la prosperidad y la sabiduría de Salomón resonó mucho más allá de las fronteras de Canaán, llegando a las cortes más opulentas y enigmáticas del mundo antiguo. Entre las muchas figuras que peregrinaron a Jerusalén para presenciar la gloria del rey, ninguna es tan famosa y misteriosa como la reina de Sabá. Esta visita marca la culminación del segundo pilar, la riqueza, y el inicio del tercero, los misterios y leyendas que rodean la figura de Salomón. La reina de Sabá, gobernante de un reino presumiblemente ubicado en el sur de Arabia, había escuchado los informes sobre el discernimiento inigualable de Salomón y la magnificencia de su reino. Ella no vino como una suplicante o una vasalla, sino como una probadora, una observadora crítica. Viajó con una caravana impresionante cargada de especias, oro en grandísima abundancia y piedras preciosas. Su objetivo era poner a prueba a Salomón con preguntas difíciles, enigmas y paradojas intelectuales que desafiarían la mente del rey. La Biblia no registra estas preguntas, dejando el contenido envuelto en el misterio, pero sí afirma que Salomón le respondió a todas, sin que hubiera cosa difícil que el rey no le resolviera. La reina de Sabá se quedó sin aliento. Ella no solo se maravilló de las respuestas, sino de la manifestación física de la riqueza y el orden. La comida de su mesa, la vivienda de sus sirvientes, la excelencia del servicio, los uniformes de sus coperos y la rampa por donde subía al templo. Al contemplar la gloria ella exclamó: «La mitad de la grandeza no me fue dicha», es decir, la realidad superaba con creces el rumor. Ella bendijo al Dios de Salomón, reconociendo que el rey había sido puesto en el trono por amor divino a Israel para hacer juicio y justicia. Este encuentro es crucial porque muestra que la reputación de Salomón era global, su sabiduría era universalmente reconocida y su riqueza irrefutable. Sin embargo, la reina de Sabá fue también el reflejo de la admiración extranjera que paradójicamente comenzaría a corromper el corazón del rey. La historia de Salomón, sin embargo, trasciende los registros históricos de los reyes y se adentra en el terreno de la leyenda, donde el poder se mezcla con lo oculto. Este es el corazón del pilar 3. Los misterios que hacen de Salomón un personaje fascinante en 3 religiones monoteístas. La leyenda más persistente y poderosa es la del mítico sello de Salomón. Mientras que la Escritura lo presenta como un rey humano, las tradiciones judías, cristianas y sobre todo islámicas lo elevan a una figura que poseía dominio sobre el mundo sobrenatural. Se dice que Salomón poseía un anillo mágico, el sello de Salomón, a menudo representado como un hexagrama o estrella de 6 puntas, que le permitía comunicarse con los animales, controlar los elementos y, lo más intrigante, comandar demonios y jinns o genios. Estas leyendas relatan que Salomón utilizó a estos seres sobrenaturales, obligados por el poder del anillo, para realizar las obras de ingeniería más imposibles,
como construir el templo y el vasto palacio, o localizar los tesoros de Ofir. Aunque la Biblia no menciona este anillo, esta mitología responde a una necesidad humana de explicar lo inexplicable. ¿Cómo un reino tan pequeño en un período de tiempo tan corto amasó tal poder y riqueza? Se necesita una explicación sobrenatural. El sello se convirtió en un símbolo de sabiduría esotérica, exorcismo y protección divina. La fascinación por el celo de Salomón, por la búsqueda de sus tesoros perdidos o de los secretos de ingeniería del templo original, mantiene su leyenda viva hasta el día de hoy, un testamento de que la verdad histórica es a menudo menos cautivadora que el misterio que la rodea. A pesar de toda la sabiduría y la prosperidad, a pesar de haber recibido una advertencia directa de Dios de que la obediencia era la única garantía para retener las bendiciones, el corazón de Salomón comenzó un sutil pero mortal proceso de erosión. Este es el punto de inflexión donde el rey más sabio comienza su queda trágica. El problema no fue la falta de conocimiento, sino la aplicación de ese conocimiento al servicio del ego y del poder político. Salomón empezó a justificar la desobediencia basándose en lo que él consideraba pragmatismo geopolítico. La ley dada a Israel era clara. El rey no debía acumular para sí muchos caballos, ni mucha plata ni oro, y lo más crucial, no debía tomar para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desviase. Salomón violó estas tres prohibiciones fundamentales. Su ejército de carros y caballos era gigantesco, importado de Egipto a precios exorbitantes, un claro símbolo de confianza en la fuerza militar y no en Dios. Su acumulación de plata y oro, aunque bendecida inicialmente, se convirtió en una obsesión por el lujo desmedido, y luego vino el más grave de los errores, las alianzas matrimoniales. En su afán por consolidar la paz y el poder sin derramar sangre, Salomón tomó esposas de Moab, Amón, Edom, Sidón y de la nación hitita, justo las naciones que Dios había prohibido, por temor a que desviaran el corazón de los israelitas hacia sus dioses. Él tuvo 700 mujeres que eran reinas y 300 concubinas, sumando 1000 mujeres en total. Esta cifra no es solo una estadística de lujuria, es una declaración política fallida, un intento de asegurar la paz terrenal a costa de la pureza espiritual. La multiplicación de esposas extranjeras, cada una trayendo consigo su cultura, sus dioses y sus rituales, fue la cuña que partió la fe de Salomón. Sus primeros años de reinado estuvieron marcados por una dedicación absoluta al único Dios de Israel, simbolizada por el templo que él mismo construyó. Pero la influencia es lenta, sutil y corrosiva. Las 1000 mujeres no exigieron que Salomón abandonara a su Dios, pero sí rogaron por la libertad de adorar a los suyos. Y el sabio rey, quizás por amor, quizás por debilidad, o quizás por la arrogancia de creer que podía controlar la influencia pagana sin ser afectado, cedió. Este es un momento de profunda ironía trágica. El hombre que escribió la sabiduría de Proverbios, que advertía contra la seducción de la mujer extraña, fue seducido por 1000 de ellas. Cuando Salomón envejeció, sus esposas inclinaron su corazón tras dioses ajenos. No solo permitió sus prácticas idólatras, sino que él mismo comenzó a participar en ellas, o al menos a financiarlas.
Su corazón, que había sido tan grande como la arena del mar para comprender la sabiduría, se encogió y se desvió de la fidelidad total a su pacto inicial. El sabio se volvió ciego. Comenta: ¿qué crees que hizo a Salomón ceder a la idolatría, la política o la debilidad personal? La prueba más dolorosa de esta apostasía ocurrió justo frente a Jerusalén. Salomón, el constructor del glorioso templo al único Dios, levantó altares para los dioses paganos de sus esposas. Construyó un lugar alto para Quemos, el ídolo abominable de Moab, y para Moloc, el ídolo abominable de los hijos de Amón. Lo hizo en el Monte de los Olivos, o el Monte de la Ofensa como llegó a ser conocido, un lugar visible desde el templo. La ironía es brutal. La misma ciudad que era el faro de la monoteísta fe de Israel se convirtió en un centro de politeísmo, todo por la desobediencia del hombre más sabio. Él se volvió una imagen de la contradicción, un faro de la verdad en un extremo y un patrocinador de la oscuridad en el otro. Las promesas de riquezas y gloria estaban condicionadas a que Salomón anduviera en los caminos de David. Al desviarse, no solo comprometió su propia alma, sino que puso en peligro la estabilidad de su reino. La riqueza que había sido una bendición se convirtió en una trampa, una cortina de humo que ocultaba la podredumbre espiritual en su núcleo. Él había ganado el mundo, pero estaba perdiendo su alma. Su sabiduría, que al principio era pura y orientada al servicio, se había transformado en astucia política y justificación del pecado. El castigo, aunque lento, era inevitable, porque Dios no puede permitir que la desobediencia descarada persista sin consecuencias. El esplendor externo del reino de Salomón estaba a punto de colapsar, no por el ataque de un enemigo extranjero, sino por la grieta interna de la infidelidad de su propio rey. El juicio estaba por caer sobre la casa de David. El silencio de Dios, después de la apostasía de Salomón, no duró mucho. El Señor se enojó contra Salomón no por un error, sino porque su corazón se había apartado del Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, una en Gabaón prometiéndole la sabiduría y otra reafirmando la advertencia. La ira divina no se manifestó en un desastre natural o un golpe repentino, sino en un juicio estratégico y doloroso. Dios levantó adversarios contra el rey. El primer enemigo fue Hadad, el edomita, de la estirpe real de Edom. Hadad había huido a Egipto cuando David había conquistado su tierra. Había crecido en la corte del faraón e incluso se había casado con la cuñada de éste. Tan pronto como Dios retiró su protección, Hadad regresó a Edom, transformándose en una espina constante en el costado del reino, especialmente perturbando las rutas comerciales del sur que eran vitales para la afluencia de las legendarias 23 toneladas de oro anuales. El segundo adversario fue Rezón, hijo de Eliada, un oficial que había huido de su señor Hadadezer, rey de Soba. Rezón reunió una banda de hombres, se apoderó de Damasco y se estableció como rey de Siria. Estos 2 hombres, Hadad y Rezón, no necesariamente destruyeron el reino de Salomón, pero fueron una constante fuente de hostilidad que rompieron la paz perfecta y la seguridad que el rey sabio había disfrutado hasta entonces. La tranquilidad de la Edad de Oro se rompió por las intrigas políticas, el constante miedo a la insurrección y la necesidad de mantener guarniciones militares activas.
La paz, que había sido un regalo por la obediencia de David, se desvaneció por la desobediencia de Salomón. Las consecuencias no solo fueron externas. La mayor amenaza vino de su propia casa, en la forma de Jeroboam, un joven y capaz siervo de Salomón, a quien el profeta Ahías encontró, y rasgando su capa en 12 pedazos, le prometió 10 tribus de Israel. El reino se estaba desintegrando bajo el peso de la infidelidad real. La promesa de división era el castigo más amargo por la idolatría de Salomón. Dios no le quitaría el reino completamente durante su vida, por amor a David su padre y por amor a Jerusalén, la ciudad que él había escogido. Pero después de su muerte, la mayor parte del reino sería arrancada y entregada a su siervo Jeroboam. La ironía de la caída de Salomón se centra en su falta de discernimiento en la última fase de su vida. El hombre que había resuelto el caso imposible de las dos madres no pudo resolver el conflicto dentro de su propia alma. El hombre que escribió miles de proverbios sobre la justicia permitió la injusticia de la idolatría en su patio trasero. La riqueza incalculable que había sido un símbolo de bendición se había convertido en un instrumento de opresión, ya que el pueblo fue sometido a pesados trabajos y tributos para mantener el lujo desenfrenado del rey y sus 1000 mujeres. Salomón, una vez el ejemplo supremo de la elección correcta, se había convertido en el ejemplo supremo de cómo el poder absoluto corrompe. Su caída fue total, lenta y dolorosamente pública. La sabiduría que le había dado el control sobre su entorno no pudo darle control sobre su propio corazón. Las consecuencias de sus actos no solo lo afectarían a él, sino a todas las futuras generaciones de Israel, dividiendo la nación en 2 reinos separados y hostiles, Judá e Israel. La magnitud de su legado se vería empañada para siempre por la traición a su pacto inicial. El rey, que había comenzado con una súplica humilde por discernimiento, terminó su vida con un corazón endurecido, rodeado de altares paganos y amenazas inminentes. Sin embargo, para muchos estudiosos, la verdadera redención de Salomón se encuentra en su legado escrito. Muchos creen que los libros de Eclesiastés y Proverbios, así como Cantar de los Cantares, fueron escritos en diferentes etapas de su vida, pero es el Eclesiastés, el libro del predicador, el que contiene la reflexión más profunda y desesperada de un hombre que lo había tenido todo y lo había perdido todo. La voz de Eclesiastés es la voz del rey viejo, que se sienta en su trono de oro gastado, mirando hacia atrás con una amargura desgarradora. Él había buscado el significado en la sabiduría, en la riqueza, en el placer y en las grandes obras. Él había construido palacios, había amontonado plata y oro, se había rodeado de cantores y cantoras, y había cumplido todo capricho de su corazón sin privarse de ningún deleite. Él había hecho todo bajo el sol. ¿Y cuál fue su conclusión? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Las obras que había hecho, el palacio, el templo, la gloria, todo era solo un esfuerzo inútil, un correr tras el viento. La sabiduría, aunque gloriosa al principio, tampoco le había dado la felicidad duradera. Las riquezas no llenaron su alma. Él se dio cuenta de que la vida sin Dios, incluso la vida más gloriosa jamás vivida, es solo vacío, una niebla que se disipa.
Esta es la gran lección de Salomón. La verdad redentora no está en la posesión, sino en la fuente. La reflexión final de Salomón, encapsulada en la conclusión de Eclesiastés, es el punto final de su historia trágica y la lección pastoral más importante para nosotros hoy. Después de haber explorado cada avenida de la experiencia humana, después de haber probado el máximo poder, la máxima riqueza y la máxima sabiduría mundana, el predicador llega a una única y clara conclusión. Salomón nos dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esta es la única verdad sólida que permanece cuando el oro se ha oxidado y los palacios se han desmoronado. El hombre más sabio del mundo nos enseña que la verdadera sabiduría no es la capacidad intelectual para gobernar o enriquecerse, sino la humildad para obedecer. Su vida es un sermón épico sobre el fracaso de la autosuficiencia. Él fue bendecido con el don de la sabiduría, pero falló al no aplicar esa sabiduría a sí mismo, al no proteger su corazón de las seducciones del poder y la comodidad. Perdió la totalidad de su ser al desobedecer la única ley simple que le había sido dada. La sabiduría y la riqueza fueron regalos, pero la fidelidad es una elección diaria. Salomón aprendió por el camino difícil que es posible tener todo el conocimiento del mundo y aún así tomar las peores decisiones. La historia de Salomón es, por lo tanto, la historia de una inmensa promesa cumplida, un auge espectacular y una caída silenciosa pero estruendosa. Es una verdad ineludible que encontramos en las Escrituras, que nos muestra cómo la bendición sin obediencia se convierte en una maldición. Su vida nos desafía a reevaluar nuestras propias prioridades. ¿Estamos buscando la sabiduría para servir o para autoengrandecernos? ¿La bendición material que recibimos nos acerca a Dios o nos distancia, haciéndonos creer que ya no lo necesitamos? Salomón nos recuerda que la verdadera gloria no reside en los 40.000 caballos, en sus caballerizas o en las 23 toneladas de oro anuales, sino en la condición de nuestro corazón. Si la caída de este gigante de la fe le ha impactado, o si la reflexión del Eclesiastés le ha recordado la necesidad de la fidelidad, le agradecemos por haber llegado hasta aquí. Comparta este vídeo con alguien que necesite escuchar este mensaje de advertencia y esperanza. Suscríbase al canal y active las notificaciones para que podamos seguir explorando juntos las profundas verdades de la historia. Que la sabiduría que Salomón finalmente encontró, el temor de Dios, guíe su camino.